Bien, hola, buenas tardes a los que se conectaron recientemente. Les contaba a sus compañeros, bueno, no todos me conocen, a algunos le hice clase el año pasado y otros están aquí primera vez conmigo, así que me presento, mi nombre es María José, soy la profe María José, soy profe de biología. Em, Hoy día voy a acompañarlos, bueno, este mes parece julio, y vamos a partir con un repaso de lo que ya han trabajado. Ya sé que estuvieron trabajando el sistema nervioso, renal y endocrino, ¿cierto? Ya, ¿y cómo están con eso? El sistema nervioso, bueno, eh, es harta información, es un poquito complejo, pero, pero es súper importante entenderlo, porque al final es cómo funciona nuestro organismo en cada momento de nuestras vidas, ¿cierto? Em, Yo no sé si ustedes están trabajando las guías, se las voy a mostrar. Ya, yo estuve mirando la guía y a ver si la tenía abierta. Ya, y es bastante extensa y con harto desarrollo, harta aplicación de la información que yo les voy a ir entregando. Ya, no sé si ustedes ya la habrán hecho, me imagino que sí, pero si hay dudas, háganmelas saber. Yo nunca he tenido problema en que hagan muchas preguntas y ojalá tengan muchas preguntas. Em, Voy a partir el repaso entonces y si en algún momento voy muy rápido o algo no se entiende bien, harta información, sí que ustedes me dicen nomás y no hay ningún problema. Buenas tardes a los que se conectaron recién. Vamos a comenzar entonces la clase con un repaso, ¿ya? Bueno, el sistema nervioso, ya como seguramente ya lo identificamos, el sistema nervioso en realidad es estudiado por las neurociencias, ya que es un conjunto de disciplinas que van a estudiar el sistema nervioso en todos sus aspectos. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos algún problema de salud o no sé, alguna señal de que quizás podría tener un problema, no sé, excesivo dolor de cabeza, por ejemplo, o me cuesta coordinar algunas cosas, uno dice, bueno, ¿a qué especialista tendré que ir? Y dependiendo de, obviamente, de los síntomas y generalmente uno va a un médico general, lo derivan a uno a un neurólogo, ¿cierto? Entonces, la neurología o las neurociencias va a estudiar a todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Ya es un conjunto de disciplinas que involucra muchos aspectos. ¿Ya? Pero en sí, si nosotros tenemos que resumir el sistema nervioso, ya las funciones van a ser tres. ¿Alguien, no sé si levantó la mano? ¿No? Hola Cecia, buenas tardes. Era un mensaje. Ya. Entonces, les decía que las funciones del sistema nervioso las vamos a resumir en, ya que es principalmente sensitiva, ya. Nosotros recibimos estímulos constantemente del medio externo y del medio interno de nuestro organismo, por lo tanto el sistema nervioso está constantemente percibiendo información, ya. La siguiente función es integradora, es decir, una vez que esa función el sistema nervioso la perciba, ¿ya? La sienta ese estímulo, ya sea externo o interno, va a haber un rango o algún órgano que va a tener que integrar esa información. No sé, por ejemplo, sensitivo, me estoy quemando, ¿ya? Mejor el ejemplo, me pincho, ¿ya? La sensibilidad, ¿cierto? La información sensitiva va a ser el dolor. Esa información va a viajar hacia mi sistema nervioso, en este caso el sistema nervioso central, ¿ya? Y va a integrar la información, a procesarla, a decir, ok, me duele, ¿ya? Por lo tanto, voy a ejecutar una respuesta ante ese dolor y la respuesta obviamente es sacar rápidamente el dedo. Cuando uno se pincha, uno no se queda pegado, ¿cierto? Esto es muy rápido, sensitivo, me pinché y saco la mano inmediatamente. Entonces,
ahí está, en la acción de sacar la mano, está la respuesta motora. ¿Ya? Entonces el sistema nervioso percibe información, la procesa y ejecuta una respuesta. Y esto es muy, muy rápido porque, como les decía, no nos quedamos con el dedo pegado, ¿cierto? Sino que lo sacamos inmediatamente. Hola, hola, buenas tardes. Estamos haciendo un repaso del sistema nervioso, los que recién se conectan, ¿ya? Entonces, esto ocurre en todos los aspectos de las funciones del sistema nervioso, pero en algunos casos la respuesta que va a ejecutar no necesariamente va a ser un movimiento, sino que puede ser la liberación, no sé, de alguna hormona, algún déficit que haya en el medio interno de nuestro organismo. ¿Ya? El tejido nervioso está compuesto por neuronas, ¿ya? Que la neurona es la célula que compone al sistema nervioso, y las células gliales o glías, ¿ya? Estas células en realidad son células que ayudan a la neurona a su función. Juan Castillo, ¿tiene una pregunta? Que levantó la mano. Juan, ¿no? Ya, entonces la neurona es la célula nerviosa que va a componer el tejido nervioso y que va a ejecutar en el fondo estas tres funciones del sistema nervioso, ¿ya? Hay neuronas que son sensitivas, ¿ya? Van a llevar la información para que se pueda integrar o procesar, y luego esas mismas neuronas van a llevar información para ejecutar una respuesta. Ya esta neurona, en realidad, como yo les decía, el movimiento o la acción ante una respuesta suele ser muy rápido porque produce estímulos a través de señales eléctricas. Ya la información viaja a través de señales eléctricas, por lo tanto, la electricidad, ustedes saben que pasa muy rápido, entonces acá ocurre exactamente lo mismo. ¿Cómo van hasta acá? ¿No hay dudas? ¿Nada? Ya. Entonces, estas neuronas, ya que son nuestras células del sistema nervioso, se encuentran constantemente en comunicación. ¿Ya? Entonces, cuando las neuronas se comunican para poder transmitir información, ese proceso del momento exacto donde una neurona le pasa la señal o la información a otra, ya se llama sinapsis, ya que está en el fondo aquí siendo eh, aquí se está mostrando en el fondo donde está este círculo rojo. Y aquí tenemos una neurona y acá tenemos otra, y aquí en este momento donde se le entrega la información de una neurona a otra, ese momento exacto sería el momento de la comunicación neuronal, y ese momento se llama sinapsis, ¿ya? Y podemos clasificar en realidad la sinapsis. Bueno, ahí estamos viendo también como animada, de forma animada, cómo la información va circulando de una neurona a otra, y lo hace muy rápido porque, como les decía, esta información viaja en señales eléctricas. ¿Ya? La sinapsis entonces las podemos clasificar de dos formas según el tipo de la transmisión, ¿ya? Y es la sinapsis química y la sinapsis eléctrica, donde la sinapsis eléctrica, la neurona que tiene la información y se la va a traspasar a otra, ¿ya? Tienen que sus terminales en el fondo juntarse, unirse, ¿ya? Tener contacto, donde se van a formar unos canales, ¿ya? Canales de uniones de hendiduras se llama, ¿ya? Pero en el fondo unos canales que van a permitir el paso de la información mediante una señal eléctrica. Esa información
esa transmisión se llama impulso nervioso. Cuando una neurona pasa la información a otra, ¿ya? Está transmitiendo esa señal eléctrica que se llama impulso nervioso. Y la sinapsis química, ¿ya? Es un poquito más lenta que la sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica es muy rápido porque simplemente pasa el flujo de corriente de una neurona a otra al estar en contacto, ¿ya? Pero la sinapsis química es un poquito más lenta, ¿ya? Igual es rápida, el sistema nervioso tiene que actuar rápido, pero si comparamos una con la otra, la sinapsis química es un poquito más lenta porque las neuronas, al transmitirse información, no se tocan, ¿ya? Se acercan solamente, ¿ya? La eléctrica estaba así, unida. Y en la sinapsis química se acercan generando un espacio sináptico, que es el espacio que queda entre medio de las dos neuronas, como se ve acá, y se transmite la información mediante algo que se llama un neurotransmisor. Ya la información que va a transmitir una neurona a otra, ya lo hace mediante neurotransmisores que va a liberar una neurona y la otra la va a recibir. Tiene receptores específicos que van a permitir captar esos neurotransmisores y luego va a continuar la información, el flujo de la información mediante un impulso nervioso. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre la sinapsis química y eléctrica? Hola Ingrid, sí, es un repaso, ¿ya? Buenas tardes a los que recién se integraron. Yo estoy haciendo con ustedes un repaso de lo que han trabajado para poder avanzar después con los siguientes temas, ¿ya? Entonces, Eric me pidió que hiciéramos un repaso del sistema nervioso endocrino y renal. Ya probablemente hoy día solamente alcancemos a ver sistema nervioso, porque es mucha información en realidad. Entonces estábamos viendo, para los que recién se conectaron, ya la diferencia entre sinapsis química y sinapsis eléctrica. Entendiendo que definimos sinapsis como el momento donde una neurona se comunica con otra para transmitir información, ¿ya? Entonces, eso es lo que acabamos de ver. Y esta información que se transmite, yo ya lo mencioné, se transmite mediante un impulso nervioso, ¿ya? Las neuronas transmiten información en señales eléctricas o químicas y cuando una neurona es estimulada, genera una señal eléctrica que va a viajar a través de ella mediante una señal que puede ser transmitida hacia otra neurona mediante una señal química también. Entonces, si se fijan, esta es una neurona ya que está transmitiendo un impulso nervioso. Esto que vemos aquí, que se ve más rosadito, trata de ejemplificar el impulso nervioso, que es como es una señal eléctrica que va viajando. Fíjense que la neurona, al ser estimulada, cambia sus cargas. ¿Ya? Ustedes saben que la electricidad tiene cargas, ¿cierto? Positivas, negativas. Normalmente la neurona en su interior tiene cargas negativas, ¿ya? Y en el exterior positivas, como se ve acá. Entonces, cuando va pasando un impulso nervioso, lo que va a ocurrir es un cambio de cargas. Si se fijan en la parte rosada donde se está transmitiendo el impulso nervioso, ahora adentro se encuentra positivo, ya fuera negativo, y así a medida que vaya avanzando, fíjense que va a ir cambiando. Esta es la misma neurona en el fondo, pero aquí el impulso nervioso avanzó un poquito más, ya cambia las cargas y lo anterior, por donde ya pasó el impulso nervioso, se vuelve a sus cargas normales. Eso se llama repolarización, pero en el fondo es volver a las cargas normales como debería estar en una neurona en reposo, ¿ya? Y cuando pasa el impulso nervioso, pasa con una información, lo que hace es cambiar las cargas de una neurona. Bien, el sistema nervioso es complejo en realidad porque tiene una organización compleja, ¿ya? Puede hacer
muchas funciones, tanto de manera voluntaria, ¿ya? Como lo que yo estoy haciendo en este momento, mi sistema nervioso, yo le estoy dando la orden y voluntariamente estoy hablando, estoy gesticulando, estoy moviendo las manos, ¿cierto? Esos son movimientos voluntarios. Pero a la vez, también mi sistema nervioso hace ciertas acciones que son involuntarias, como por ejemplo, nuestro corazón que está latiendo, ya es algo que nosotros no lo pensamos, nosotros no mandamos esa señal de manera pensada, mandando al sistema nervioso a que lata el corazón, sino que es un movimiento autónomo, un reflejo en el fondo que va generando que nosotros podamos estar aquí. Y así muchas acciones más. ¿Ya? Entonces, vamos primero a identificar que el sistema nervioso lo podemos dividir en dos grandes sistemas nerviosos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, donde el sistema nervioso central en el fondo es todos los órganos que van a procesar información, ¿ya? Es principalmente cumple la función integradora que vimos al inicio de la clase, porque todos estos órganos del sistema nervioso central procesan información. En cambio, el sistema nervioso periférico lo que hace en el fondo es ejecutar respuesta y percibir estímulos, ¿ya? O percibir estímulos y ejecutar respuestas, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso central lo compone principalmente toda la estructura del encéfalo, ¿ya? El encéfalo está compuesto por el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y lo que es la médula espinal, compondría el sistema nervioso central, ¿ya? Todas estas estructuras procesan información. En cambio, el sistema nervioso periférico es un conjunto de células nerviosas, de nervios y ganglios, que permiten llevar y traer la información hacia el centro integrador, hacia el sistema nervioso central. Entonces, a ver, no sé si... Ah, bueno, el sistema nervioso central, si yo lo tuviera que visualizar, ¿cierto? Sería la médula espinal, ¿ya? El cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, ¿ya? Todo esto procesan información. En cambio, el sistema nervioso periférico, de hecho, estaba acá en la primera, una de las primeras fotos que les mostré, porque es esta red de nervios y ganglios que conecta a todo nuestro cuerpo para percibir estímulos y ejecutar respuestas, ¿ya? Como lo vimos en el inicio. Entonces, la parte sensitiva y motora la cumple principalmente el sistema nervioso periférico, ¿ya? Para que lo recordemos, la periferia es como lo más externo. Entonces, en todo nuestro cuerpo, en nuestros dedos, ¿cierto? Hay un montón de nervios y ganglios que permiten, por ejemplo, percibir estímulos. Entonces, aquí cuando decíamos que me pinché, ¿ya? Me pinché con una espina de la rosa, ¿cierto? Percibo información, esa información va a viajar por el sistema nervioso periférico, lo más externo, que va a llevar la información hacia el sistema nervioso central, hacia la médula espinal en este caso, ya que va a procesar la información y ejecutar una respuesta que refleja. Uno inmediatamente cuando se pincha, ¿cierto? Y saca la mano enseguida, ya esa información la procesa la médula espinal porque es algo rápido, ¿ya? Y la acción motora es justamente que esa información se devolvió, podríamos decir, para poder ejecutar la respuesta, que es sacar la mano inmediatamente. ¿Ya? Vamos adelante. Entonces, vamos a hablar primero de estas características del sistema nervioso central y después vamos a meternos al periférico, que se subdivide en de más formas. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso central, el cerebro principalmente, o todo lo que es el encéfalo y la médula espinal, ¿ya? El sistema nervioso central tiene una protección, que es un conjunto de estructuras, desde las estructuras óseas, ¿cierto?, del cráneo, ¿ya? Hasta las meninges, que son capas que tiene el cerebro
entre, podríamos decir, la estructura ósea y el cerebro. Entonces aquí entre medio vamos a encontrar las meninges, ¿ya? Y el líquido cefalorraquídeo es un líquido que circula por entre medio, podríamos decir, del cerebro, ¿ya? De todo lo que es el encéfalo, permitiendo también la protección a golpes. Bueno, los tres en realidad protegen de diferentes formas, ¿ya? Pero estas son las tres estructuras que principalmente protegen a nuestro encéfalo. La médula espinal está protegida, por ejemplo, por estructuras óseas, ¿ya? La médula espinal, la médula es lo que está adentro de nuestra columna vertebral, ¿ya? Y en este caso, en el sistema nervioso central, la médula espinal ejecuta respuestas reflejas, respuestas que yo no las proceso, sino que son rápidas, son ante situaciones como las que mostrábamos anteriormente, cuando uno siente dolor porque me estoy quemando, porque me pinché, es una respuesta refleja inmediatamente sacar el dedo, ¿ya? Entonces, esa respuesta refleja la procesa la médula espinal. Si nosotros tuviéramos alguna lesión en la médula espinal, ¿ya? Dependiendo dónde es la lesión, se puede generar una parálisis en ciertas partes del cuerpo. ¿Ya? Esto está mostrando el dibujo, por ejemplo, si yo tuviera una lesión en la parte más cercana al cuello, ¿cierto? La médula espinal en la C4, lo que va a ocurrir es que si la médula espinal, es tan importante, fíjense, que si la médula espinal tiene una lesión de aquí para abajo, nada para abajo va a poder funcionar como movimiento voluntario, ¿ya? Nada va a poder funcionar en el cuerpo. Si la médula espinal tiene la lesión un poquito más abajo, es una parálisis parcial de los brazos y piernas. Si la lesión se encuentra más abajo, fíjense, es una parálisis por debajo del tórax, ¿ya? Y si la lesión se encuentra en la vértebra más baja, más abajo aún, sería una paraplegia porque ya por debajo de la cintura las piernas no funcionarían, ya no recibirían la información. Es como que hubiera un corte, ¿ya? Si nosotros pensamos que el sistema nervioso lleva y trae información, ¿ya? Si en algún punto hay un corte, ¿ya? Donde se va a transmitir la información, como una lesión, por ejemplo, no va a lograr pasar esa información y por eso, por ejemplo, si hablamos de la paraplegia, que es la parálisis por debajo de las piernas, de la cintura, no va a permitir que se lleve información motora para que se puedan mover, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Hay algunos con problemas de señal. Bueno, recuerden que la clase está siendo grabada, así que después la pueden revisar. Moisés, Profe, buenas tardes, profe. Médula espinal es importante entonces porque es como la vía que ocupa para llevar toda la información a través de nuestro cuerpo. exacto, exacto. Ella, por medio de ella, en el fondo, se llevan las señales nerviosas hacia el cerebro, hasta nuestro centro integrador. Entonces, si se corta la información del medio de la carretera principal, ¿cómo va a llegar la información a nuestro centro integrador? Entonces, por eso, por ejemplo, en una paraplegia donde las piernas no funcionan, si nosotros pinchamos o hacemos diferentes tipos de cosas que normalmente generaría dolor en nuestro organismo, esa información no llega, ¿cierto? Las personas no sienten dolor si el médico está haciendo exámenes, por ejemplo, pinchando, haciendo algo para ver si hay sensibilidad. No habría. Profe, entonces todo lo que nosotros sentimos fuera, como el pinchón de la espina que usted relacionaba recién, llega primero a la médula, a la médula espinal Exacto, y esa la lleva al cerebro para que exacto. genere una respuesta. Así es. Si es un movimiento voluntario, esa información va a llegar primero a la médula espinal y luego va a ser integrado, va a ser procesado en alguna parte del cerebro. ¿Sí?
sería un movimiento voluntario, como en este momento nosotros nos movemos, ¿cierto? O hablamos toda esa información, llega desde del sistema nervioso periférico hacia la médula espinal y luego va a pasar al otro centro integrador, voluntario. Ahora, la médula espinal también es un centro integrador, ¿ya? Y por eso es importante lo que yo les mencionaba, porque para los reflejos, los movimientos que son involuntarios, ya es la médula espinal la que genera la respuesta. Ya la información llega a la médula espinal y podríamos decirlo así para simplificar, que la información no va a subir al centro integrador porque es la médula espinal la que manda la respuesta voluntaria de, por ejemplo, sacar rápidamente el dedo si me estoy pinchando, si me estoy quemando. Y esos son movimientos involuntarios y nosotros le llamamos reflejos. ¿Sí? Profe, te reflejo. Usted dice que solamente lo involuntario solamente responde la médula espinal, inmediatamente, Sí, sí, ¿cierto? sí. Y los voluntarios van al cerebro. ¿Cómo fue que nombró Claro, una palabra? Sistema motor. No al recuerdo cómo centro fue que dijo integrador le decimos, al centro integrador o a toda la parte del encéfalo, que el encéfalo incluye lo que es el cerebro, el cerebelo, todas las estructuras eso. nosotros le llamamos encéfalo, ¿ya? Y ahí se incluye el cerebro, ¿ya? De hecho, ahora lo voy a mostrar, ¿sí? Eh, No escucho, se le fue la señal, parece. Ya, entonces, vamos a ver ahora la organización del encéfalo. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, profesora, es Mm. que usted habló de un líquido que tenemos en el cerebro, ¿cierto? Sí, el encéfalo raquídeo. El encéfalo raquídeo. Cuando a nosotros nos ponen la inyección, que es la raquidia, nos la ponen en la espalda, en la médula espinal. Ujú. Llega al encéfalo raquídeo, ¿por qué se llama raquidia la vacuna? ¿Pero qué inyección es? Cuando a uno le ponen raquidia, cuando a uno le ponen la... Ah, lo que es la epidural para en el momento del parto, por ejemplo. sí, Ya, esa es una anestesia, la raquidia, que en realidad lo que hace es, si se la ponen en la médula espinal, es dormir desde ahí para abajo en el fondo del cuerpo. pero eso llega al cerebro, llega No, al bulbo raquídeo, por ejemplo. Yo me pregunto por el nombre, por qué sí, se llama así. está todo conectado, pero no es que llegue allá, pero se lo pone justamente en la médula, porque desde donde se lo ponen para abajo es donde duerme, donde en el fondo la anestesia va a hacer que usted no sienta dolor. Ya, pero si, imagínese, si llegara más arriba, que no es así, si llegara más arriba, como que podría dormir otras partes del cuerpo. Eso es lo que yo entiendo, no ocurre. Ya, por ejemplo, en el caso del parto que les ponen esa inyección, lo que hace es dormir desde donde se la pusieron en el fondo para abajo Sí, para en el fondo no sentir tanto dolor. sí. No, sí, me preguntaba eso porque la ponen en la médula y porque se llama raquidia, entonces pensé que podía tener relación, Ujú. pero no. Ya, gracias. Sí, la relación también que podríamos ver es que en el fondo también en el bulbo raquídeo, en ciertas partes de las partes del encéfalo, también hay procesamiento de información del dolor, ¿ya? Entonces yo creo que de ahí es donde también lo podemos ir relacionando, ¿ya? Porque si se duerme de ahí para abajo, usted obviamente no va a sentir dolor. Eh, ya.
Ahora vamos a ver entonces, ya vemos que la médula espinal es la que percibe toda la información y en algunos casos, dependiendo del tipo de información, la va a llevar al encéfalo, ya que el encéfalo incluye todo esto, todo lo que es el cerebro, la corteza, el tálamo, el hipotálamo, ya acá vamos a encontrar el cerebelo, el tronco encefálico, ya que esta estructura que en el fondo va a unir y de aquí para abajo donde va a empezar la columna y la médula espinal, ¿sí? Y bueno, cada estructura del encéfalo cumple funciones específicas, ¿ya? Si bien aquí se procesan las acciones voluntarias, también podemos en algunas partes del encéfalo generar o elaborar respuestas reflejas, ¿ya? La médula espinal es principalmente refleja, pero el encéfalo también puede ejecutar ciertas respuestas reflejas, ¿ya? Pero aquí va toda la información respecto a los procesos superiores, como por ejemplo el lenguaje, ¿ya? La coordinación motora, el aprendizaje, la memoria, son procesos superiores, complejos, ¿ya? Y todo esto va en la parte del encéfalo, en los diferentes hemisferios, las diferentes estructuras. Bueno, los hemisferios en el cerebro nosotros lo podemos dividir en dos hemisferios, ¿ya? Y si nosotros hiciéramos un corte, como se muestra aquí en el vidrio, un corte transversal para mirar como en el fondo por dentro, lo que nos vamos a encontrar es que es esto, más o menos lo que vamos a visualizar, y es dos tonos en el interior, podríamos decir, del cerebro, ¿ya? La parte más externa se va a ver de color gris, ¿ya? Y se llama sustancia gris, y en el fondo la parte superficial de la corteza del cerebro, ¿ya? Y va a participar en procesos complejos como el lenguaje, la memoria, la resolución de problemas. Y en la parte más interna se va a encontrar una sustancia blanca que se va a ver, de hecho, blanco, que está formado por millones de axones, ya que los axones es la parte larga de la neurona, que vimos al inicio que la neurona es una estrella, ¿cierto?, con una estructura larga. El axón es esa parte larga por donde se transmite la información. Entonces, aquí en la sustancia blanca vamos a encontrar millones de axones que van a conectar los distintos elementos del sistema nervioso central. La función de la corteza voy a nombrar solo algunas, ¿ya? Pero es más que nada para que veamos la importancia de ella, ¿ya? Nosotros podemos dividirlo en diferentes lóbulos, ¿ya? Como lóbulo frontal, ¿ya? El lóbulo occipital, que es la parte de más de atrás, que si hay una lesión aquí, por ejemplo, podría afectar la vista, ¿ya? Aquí se procesa toda la información visual. En el lóbulo frontal es la parte motora, el aprendizaje, la inteligencia, va en la parte frontal. Están los lóbulos parietales, que es en la zona de los lados, podríamos decir, ¿ya? Los lados, pero más arriba, ya que va a incluir todo lo sensitivo, la información por ejemplo, las texturas, ya eso sería sensitivo, y el lóbulo temporal que va a integrar en el fondo la información que nosotros escuchamos, lo auditivo, ¿ya? Dentro del cerebro, por ejemplo, el lóbulo frontal, que procesa, entre muchas cosas más, el lenguaje, está el área de Broca, ya que en el fondo controla los movimientos relacionados en el habla, ¿ya? Y en el lóbulo temporal, en un lugar particular, vamos a encontrar el área de Wernicke, que en el fondo permite el entendimiento de aquello que se habló, ¿ya? La comprensión del lenguaje. ¿Ya? Estas áreas son importantes porque Broca y Wernicke son apellidos de personas que en el fondo descubrieron estas áreas porque tenían problemas justamente en esa área, ¿ya? Donde uno, por ejemplo, en el área de Broca puede hablar, ¿ya? Puede generar el habla, pero si tiene un problema, no va a ser como, ¿cómo se podría decir? Como algo que
que se pueda entender claramente, ya puede desordenar palabras, no se logra en el fondo la información que se procesó, que estoy pensando, comunicarla de manera efectiva, ¿ya? Y en el área de Wernicke, lo que ocurre es que si hay un problema ahí en esa área particular, no logro entender el lenguaje, ¿ya? Y bueno, luego estos hemisferios se subdividen en muchas áreas más, ¿ya? Que como les decía, solamente iba a mencionar algunas. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Constanza. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda? Ya, ahí veo los deditos para arriba. Súper. ¿Ya? Entonces, si ahora continuamos con nuestra organización del sistema nervioso, aquí vimos todo lo que era el sistema nervioso central. ¿Ven? El encéfalo que compone el tronco encefálico, el cerebelo, el cerebro y la médula espinal. ¿Ya? Todo lo que es para poder procesar información. ¿Ya? Y el sistema nervioso periférico, que es un conjunto de en el fondo, ganglios, neuronas que están ramificadas por todo el cuerpo, ya se puede subdividir de dos formas: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, ¿ya? El sistema nervioso somático es este sistema nervioso que permite hacer todo lo que es voluntario: hablar, moverse, caminar, ¿ya? Y el sistema nervioso autónomo permite cosas que nosotros no damos la orden, sino que se hace solito. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Sí, los que se escucha cortado es su señal, porque yo en realidad aquí no tengo ningún problema de clima o de señal. Si estuviera en mi casa, probablemente estaría igual que ustedes. En futuro, ¿no? Ya, entonces el sistema nervioso somático es todas las acciones voluntarias, les mencionaba, y el sistema nervioso autónomo es aquello que es involuntario, ¿ya? Y que funciona en realidad muchas veces en momentos de huida, ¿ya? De alerta. Es cuando se activa este sistema nervioso autónomo, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso periférico, ya toda esta red de ganglios que va a conectar cada parte de nuestro cuerpo, ¿se fijan? Para poder llevar la información hacia el sistema nervioso central, para que la procese, ya sea la médula o el encéfalo. El sistema nervioso somático, que mencioné, que es como divido en la primera división del sistema nervioso periférico, conduce información hacia los músculos, ya como les decía, son los movimientos voluntarios que nosotros realizamos cotidianamente: caminar, hablar, el movimiento, todo eso, esa información que llevamos va a los músculos, porque nosotros tenemos músculo en cada parte de nuestro cuerpo, ¿cierto?, que permite el movimiento. El sistema nervioso autónomo, ya, como les mencionaba, es el sistema nervioso que se encarga de lo involuntario, ¿ya? Y que funciona, por ejemplo, en situaciones de emergencia, en situaciones donde nosotros tenemos que correr por nuestra vida, podríamos decir, ¿ya? Y este sistema nervioso autónomo se puede dividir en dos sistemas nerviosos, que es el sistema parasimpático y el sistema simpático, ¿ya? Creo que aquí tenía... No. Ya, entonces fíjense, el sistema nervioso autónomo se divide en la división simpática y parasimpática. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les menciono esto de la huida? Porque si nosotros estuviéramos en una situación de emergencia, ¿ya? Donde uno tiene que huir o arrancar, o al menos eso es lo que procesa el sistema nervioso, que estamos en una situación donde tenemos que estar alertas, ¿ya?
si, no sé, fuera una situación de un terremoto o de huir porque me quieren asaltar, no sé, el sistema nervioso simpático va a generar todo para que yo pueda huir bien, ¿ya? Como por ejemplo, va a dilatar las pupilas, ¿ya? El sistema nervioso simpático va a agrandar las pupilas, ¿ya? Para que yo pueda tener una mejor visual. Va a inhibir la salivación, no se va a preocupar de cosas que habitualmente es normal que ocurra en el cuerpo, ¿ya? Pero que no me permite en realidad, no me ayuda a este momento de donde tengo que huir, ¿ya? Relaja los bronquios y acelera el impulso nervioso, o sea, el impulso cardíaco. El corazón empieza a palpitar mucho más acelerado, puede que yo esté en calma, pero si alguien me asusta, esto se va a acelerar porque inmediatamente el sistema nervioso empieza a generar que hay pánico, hay que huir, ¿ya? Por ejemplo, para huir no necesito que se sigan procesando todos los alimentos que consumí el sistema digestivo trabajando, no lo necesita. Entonces, inhibe toda la actividad digestiva, ¿ya? Si nosotros estuviéramos en un momento de alerta, o primero estamos tranquilos, por ejemplo, en este momento, y tengo ganas de, por ejemplo, ir al baño, hacer pipí, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Que esa información, si de repente yo quiero hacer pipí y ocurre algo de emergencia, ya no me sirve. Ya el sistema nervioso simpático va a inhibir esa información, ya no voy a sentir esas ganas, porque se va a preocupar de estimular otras cosas que me permitan huir. Por eso inhibe toda la actividad, por ejemplo, digestiva o toda la actividad por ejemplo, de la vejiga, que la vejiga cuando está llena manda señales eléctricas para que nosotros sintamos esa sensación de ir al baño, ¿cierto? De querer ir al baño, sepamos que tenemos que ir. Entonces, como no nos sirve, relaja esa estructura para que en el fondo no toda la energía se concentre donde sí necesito que se concentre, como por ejemplo en el corazón, como por ejemplo en los músculos, ¿ya? Por ejemplo, el hígado va a estimular la liberación de glucosa, de azúcar. ¿Por qué? Porque yo al huir necesito energía que se va a procesar, ¿cierto? Entonces, el sistema nervioso simpático en el fondo altera todas las funciones que funcionan de otra manera cuando yo estoy en relajo, cuando no estoy alerta, ¿ya? Porque se prepara para la huida, ¿ya? Altera todo. Una vez que pasa la situación de emergencia, ya pasa la situación de que alguien ya me asustó y después ya me relajé, o no sé, tuve miedo porque estaba temblando, está terremoto, hay que arrancar, pero ya pasó, hay que calmarse, ya una vez que llega este proceso de la calma, el sistema parasimpático va a hacer la acción contraria, ¿ya? Si el sistema nervioso simpático dilató las pupilas para que estuvieran más grandes y más alerta a poder arrancar, el sistema parasimpático la va a contraer, las va a achicar hasta que llegue en el fondo a su tamaño normal, dependiendo de la cantidad de luz de donde estemos, ¿ya? Entonces la va a contraer hasta en el fondo los niveles normales, ¿ya? Lo mismo vuelve la estimulación de la salivación, que es algo que nosotros hacemos constantemente al hablar, al comer, ¿cierto? Si mi corazón estaba acelerado porque tiene que bombear más sangre para que llegue a mis músculos y pueda arrancar, ¿ya? Acá el sistema nervioso parasimpático va a reducir el latido cardíaco, ¿ya? Pero lo va a reducir hasta sus niveles normales, para que el corazón siga latiendo como lo hace normalmente, ¿ya? Si antes se relajaban los bronquios, ahora ya se contraen, ya se fijan, estimula nuevamente la actividad digestiva, estimula la vesícula biliar, contrae la vejiga, o sea, ya aquí vuelven las ganas de ir al baño, porque ya el sistema nervioso parasimpático se encarga de volver a mi cuerpo a las condiciones normales, ¿ya? Entonces, esto no lo coordino yo, no mando yo a mi cuerpo a que se dilaten las pupilas, que mi corazón se acelere, sino que todo esto se hace de manera autónoma cuando mi sistema se siente en alerta.
¿Se entiende? ¿Cómo van? Ya, Camila pregunta si tiene que ver algo con el autismo con las personas hipertinéticas. Hipertinéticas. No, no tiene que ver. El autismo, cuando no se sabía mucho sobre él, se hacían un montón de exámenes neurológicos. Por ejemplo, si hay autistas que hablan y otros autistas que no hablan. Ya entonces se podía ver la capacidad, si tenía algún problema, no sé, en las cuerdas vocales y veían que todo estaba normal. En realidad el autismo no tiene tanto que ver con el sistema nervioso, sino que, o sea, sí, no directamente como con este sistema nervioso voluntario o involuntario, ya, sino que con una neurodiversidad en procesar la información o de ver el mundo. Así que el sistema nervioso en realidad funciona de la misma manera para una persona autista o para una persona epiléptica. También en la alerta van a sentir los mismos movimientos voluntarios o involuntarios, ¿ya? Solo que, eh, solo que, por ejemplo, el autismo, claro, el cómo expresa la información la persona o cómo la percibe es diferente. El autismo es principalmente genético, no tiene que ver tanto con la normalidad del funcionamiento del sistema nervioso, ¿ya? Y los hipertinéticos, miren, yo la verdad es que no manejo mucha información, pero sí sé que las personas que generalmente están en mayor movimiento, en realidad lo hacen porque tienen mucha energía que gastar. Ya, por ejemplo, los niños que son súper hipertinéticos, que andan moviéndose para allá y para acá, muchas veces también es por el exceso de azúcar. Ya, entonces tienen mucha energía que gastar. Pero como les digo, no soy experta, no es algo que maneje bien en cuanto a esas dos, perdón, con lo hipertinético más que nada. Así que ahí habría que averiguar más. Ya. Y bueno, por último, los reflejos ya funcionan mediante algo que se llama el arco reflejo. Ya, los reflejos son respuestas musculares súper rápidas e involuntarias que se van a desarrollar ante situaciones de riesgo. O sea, parecido a lo que vimos acá, también situaciones de riesgo donde inmediatamente la pupila se va a dilatar, el corazón se va a acelerar, la respiración también, ¿ya? A cada reflejo le corresponde un arco reflejo, ¿ya? Y en el fondo es un circuito que está formado por un órgano sensitivo donde se va a percibir la información, ¿ya? Una vía aferente, que es donde la vía en el fondo que va a llevar la información hacia el centro de integración, hacia la médula espinal, que es nuestro centro de información de los movimientos reflejos, ¿ya? Y una vía eferente, que en el fondo es la vía de vuelta, la que lleva la respuesta, para que se pueda generar, ¿cierto?, esta acción motora no sé, movimiento, por ejemplo. Ya el típico caso del reflejo que nosotros conocemos es esto cuando golpean en la parte, cierta parte específica de la rodilla que genera en el fondo un movimiento involuntario donde una vez que se pega, ¿cierto? Acá tenemos la parte sensitiva, donde se percibe este estímulo que sería el golpecito, ¿ya? Entonces, el músculo, ¿ya? Va a llevar información, fíjense, va a llevar información hasta la médula, ¿ya? Por esta sería la vía sensitiva o aferente, ¿ya? En la médula espinal se va a procesar la información de manera muy rápida y va a mandar una respuesta motora por la vía eferente que al mismo músculo le va a mandar la información en el fondo de que si le pegan en la rodilla, genere la patadita que sería en el fondo la respuesta. Sería un movimiento reflejo, ¿ya? Y que funciona mediante estas tres vías, que es lo mismo que hemos visto
en el fondo en el resto de las estructuras del sistema nervioso, solo que esto es involuntario también. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? ¿Esto lo habían visto de esta manera anteriormente? Quizás en la guía. Ingrid, Profesora, sí lo habíamos visto. ya, Explicado de otra manera tal vez, pero lo habíamos visto. ya. ¿Tienen dudas? Miremos un poquito la guía, donde, bueno, primero reflexiona a partir de las actividades diarias y genera una lista donde menciones a qué estímulos debe responder. Intenta clasificarlos en estímulos internos y estímulos externos. Ya nosotros tenemos estímulos internos y externos, donde en el fondo los internos también funcionan a raíz de este sistema nervioso. Si a mí me baja el azúcar, por ejemplo, ya automáticamente ese es un estímulo interno, se va a mandar la información hacia el centro integrador y se va a permitir que se libere cierta sustancia para que puedan mantener los niveles de azúcar normales. Bueno, las personas que no son diabéticas, ¿ya? Esto funciona de manera automática. Si yo llevo muchas horas sin comer, ¿ya? Y yo no soy diabética, no sufro ninguna enfermedad, mi cuerpo siempre se mantiene en rangos normales, ¿ya? Podríamos decir, o los rangos adecuados para que funcione, ¿ya? Mediante justamente estímulos que permiten que se generen respuestas, pero todo eso es interno, ¿ya? Y los estímulos externos, como por ejemplo, en este momento se está procesando la información que están escuchando, ya se está procesando la información que ingresa por la vista, ya el tacto, el gusto, todo eso son también estímulos externos, ya el olfato, todo se procesa en el sistema nervioso. Ya, luego habla sobre la neurona, ya que yo no especifiqué las partes de la neurona, principalmente porque esto como es un repaso, ya lo vieron, ya, pero ¿ustedes hicieron la guía ya? ¿Habían hecho la guía? ¿Sí? Ah, ya, súper. Ya, entonces aquí era poner las partes de la neurona, definirla, qué proceso lleva a cabo, cómo es su estructura, cómo se transmite el impulso nervioso, ¿ya? Y luego acá hay otra forma de poder clasificar y describir en el fondo también características de toda esta organización del sistema nervioso. Profe, ¿Sí? buenas tardes, profe, un gusto. Marta. Enriqueta, mire, eso que usted está mostrando ahí, yo no lo hice porque yo no tenía internet, no tenía señal, entonces no pude trabajar. En esa clase que usted mostró ahí recién, que los compañeros la hicieron, pero yo no. Esa que usted estaba mostrando de los cuadritos ahí. Ah, ya. Mm, Así que yo estoy desenchufada en eso de ahí, en esa parte. Ya, pero bueno, la idea es que con la información que le entregué y también se puede apoyar Ujú. del libro, ¿Ya? lo vaya completando usted, porque si no me dicen como una duda específica, tendría que ver todo y esta Esa, clase es un repaso. esa que está mostrando ahí, eso que está mostrando ahí, profe, donde dice la neurona. Ya, miren, para que sea más fácil, se la Eso voy me a lo hice mostrar yo. desde acá porque también se la mostramos al inicio, Ah, ¿ya? ya, ya, profe. Ya, Mira, gracias. aquí tenemos la neurona que tiene esta parte estrellada, ¿cierto? Que sería en la parte interna se ve lo que es el soma. Todas las células, todas, tienen un núcleo, en el interior del núcleo tienen información genética de nuestro cuerpo, ¿cierto? Por lo tanto, lo que se ve aquí en el interior del soma es el núcleo, ¿ya? Las dendritas son estas ramificaciones que se ven acá y estas permiten en el fondo que se pueda conectar a botones sinápticos con otras neuronas, ¿ya? Cuando veíamos la sinapsis y una neurona se comunica con otra,
¿ya? Como vemos acá, fíjense que una dendrita es la que se conecta con el botón sináptico de la otra neurona, ¿ya? Entonces las dendritas para eso son, para múltiples conexiones con otras neuronas, ¿ya? Y la neurona se caracteriza por tener esta estructura alargada, ¿ya? Que en muchas de ellas, ¿ya? Esa estructura alargada se llama axón, lo que se ve azul, ¿ya? Y en muchas de las neuronas tienen algo que se llama la vaina de mielina, ¿ya? Esta estructura amarilla, lo que permite, la vaina de mielina permite que el impulso nervioso, la información pueda viajar mucho más rápida, ¿ya? Porque va saltándose en el fondo el impulso nervioso por entre medio de la vaina de mielina y transmite mucho más rápida la información, ¿ya? Y esa información va a llegar a estos botones sinápticos que, como mencionábamos, van a transmitir información a otras neuronas. Si no lo habían llenado, les recomiendo que quizás tomen ahí un pantallazo o algo para que después puedan completarlo con más calma. Ya, profe, muchas gracias. Ahí si lo dejan lleno, yo lo voy a hacer. Pero si no, voy a firmarme con el libro, porque yo creo que en el libro está. Sí, también lo Ya, pueden gracias, encontrar. profe. Ya, Ya, de muchas gracias. nada. Bien. No sé si me escribí. Ah, ya. Si no hay dudas, pasamos al otro tema, porque como es una clase de repaso, por eso he ido más rápido, ¿ya? Sí, pasamos a la otra entonces. Ya, la segunda guía que ustedes vieron fue el sistema endocrino, ¿ya? Que en el fondo es un sistema donde permite mantener en el fondo al organismo en una constante, en un constante equilibrio, ¿ya? En algo que se llama homeostasis, que es un equilibrio interno, en el fondo, para que nuestro organismo se encuentre siempre en sus condiciones normales, ¿ya? Siempre nuestro organismo va a pretender estar en condiciones apropiadas, ¿ya? Si se altera, significa que algo no está bien. Nosotros, por ejemplo, ¿cuál es la temperatura adecuada para nuestro organismo? ¿Qué temperatura deberíamos estar si no tenemos ningún problema de salud? No sé, profe. 37 grados. ¿Ya? ¿Sí? 36,5, sí, 37 como máximo, ¿sí? Pero es 36,5 la temperatura promedio, que en el fondo nos dice, ya, sí, no hay problema, nuestro cuerpo está bien respecto a la temperatura. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una temperatura más alta, diríamos, ok, tenemos fiebre, ¿ya? Y significa que algo no está funcionando bien, probablemente la fiebre se deba a alguna infección, puede ser múltiples razones, pero normalmente la fiebre es una alerta de infección, ¿ya? Entonces, para que entendamos un poquito, el sistema nervioso endocrino se encarga de que siempre se mantenga en el fondo nuestro organismo en la temperatura adecuada, por ejemplo, en la glicemia adecuada, en los niveles de presión arterial adecuados, ¿ya? Siempre tiene que tratar de estar en ese equilibrio que nosotros le llamamos homeostasis. Perú que va a enfrentar a Argentina en la última jornada. No sé quién tiene el micrófono abierto. Caras largas, se pensaba en que podía tras el empate. Sí. No deja escuchar el micrófono, páguelo, profe. Sí, ahí Eso, que apáguenlo, profe, están escuchando fútbol. ¡Ay, qué envidia! Porque hoy día juega Chile, igual quiero ir a verlo. Ya. Entonces, el mecanismo de acción hormonal, el sistema endocrino mediante hormonas se va a encargar de que todos nuestros niveles se encuentren en condiciones normales, en las condiciones en el fondo de equilibrio que permite o son indicadores de que tenemos una buena salud. ¿Ya? Entonces, el sistema endocrino funciona principalmente por glándulas endocrinas, ¿ya? Las glándulas son estructuras que liberan en el fondo hormonas, ¿ya?
secretan hormonas. Tenemos el hipotálamo, que se encuentra en el interior del cerebro, y la hipófisis, que también se encuentra, es como un porotito, es muy pequeño, del tamaño de un porotito, pero es una glándula súper importante dentro del sistema endocrino que coordina todas las demás. Ya tenemos las glándulas de la tiroides, las paratiroides, tenemos las glándulas suprarrenales, que es esta estructura amarillita que se encuentra arribita de los riñones, el páncreas, ya que el páncreas regula la glicemia, ¿cierto? Los niveles de azúcar en la sangre, los ovarios en el caso de las mujeres y los testículos, que ambos órganos son estructuras que están constantemente liberando hormonas reproductivas en el fondo, ¿ya? Si el sistema nervioso, yo les mencionaba que funciona muy rápido, ya que la información viaja mediante señales eléctricas, ya, y viaja muy rápido y genera respuestas muy rápido. El sistema endocrino es bastante más lento que el sistema nervioso, ya, porque la información lo que tiene que viajar, que en este caso son las hormonas, ya, viajan principalmente por el torrente sanguíneo. ¿Ya? Entonces, una célula endocrina que va a generar una hormona cualquiera, se va a liberar la hormona va a viajar por la sangre y va a llegar a su objetivo. Una célula blanco le llamamos, ¿ya? Que es como el blanco, el objetivo de dónde tiene que ir esa hormona. ¿Ya? Entonces, que el que viaje por el torrente sanguíneo genera que sea una respuesta mucho más lenta en comparación con el sistema nervioso. Ya, estos dos sistemas, tanto el nervioso como el endocrino, son vitales para toda esta regulación de nuestro organismo, de que se mantenga siempre en este equilibrio. ¿Ya? Bueno, la regulación de las hormonas está principalmente, como les mencionaba, regulada por lo que es la hipófisis, ya que es una glándula que se encuentra, lo mencionaba, hasta el hipotálamo y la hipófisis en el interior del cerebro, ¿ya? Y esta hipófisis estimula las otras glándulas del sistema endocrino, los ovarios, los testículos, lo que son las hormonas que van a permitir, por ejemplo, el crecimiento del tejido óseo, de los músculos, hormonas que están relacionadas, por ejemplo, en el momento de generar leche cuando una mujer es madre, ¿ya? Las tiroides, las paratiroides. Por ejemplo, acá lo que está mostrando es un útero, ya que también la hipófisis regula mediante hormonas esta dilatación en el fondo que permite movimientos del útero para el momento del parto, ¿ya? Y bueno, las hormonas también que se encuentran en las glándulas suprarrenales están en todo momento siendo reguladas por la hipófisis, ¿ya? Es una hormona pequeña, pero es una glándula maestra. Perdón, es una glándula pequeña, pero es una glándula maestra que regula todas las demás. Entonces, ¿cómo funciona nuestro sistema endocrino? Casi todas las respuestas de nuestro organismo funcionan mediante retroalimentación negativa, ¿ya? Yo les voy a explicar qué es esto mediante un ejemplo justamente con qué pasa, por ejemplo, si disminuyera la temperatura corporal, ¿ya? Lo que hace la retroalimentación negativa es permitir regular la secreción de glándulas endocrinas hasta que la concentración de hormonas genere valores adecuados en la sangre. Por ejemplo, si disminuye la temperatura corporal, ahora que hace mucho frío, esa información de que disminuyó la temperatura corporal, primero la va a recibir el hipotálamo, que es parte del sistema nervioso, ¿sí? El hipotálamo va a liberar hormonas, ¿ya? Que le va a decir esa información, disminuyó la temperatura corporal, a la glándula maestra, que es la hipófisis, ¿sí? Entonces, el hipotálamo percibe la información y él manda la orden a la hipófisis, ¿ya? Y la hipófisis va, mediante una hormona, mandar información a la tiroides, ¿ya? Que la tiroides es la glándula que se va a encargar de aumentar la temperatura corporal, liberando una hormona que se llama T4, ¿ya?
Y la T4, cuando se libera por la sangre, permite aumentar la temperatura corporal. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando disminuye la temperatura corporal? Cuando hace frío, ¿qué hace nuestro cuerpo? De manera automática. ¿Qué hacemos cuando tenemos frío? Pega un tiritón el cuerpo, hace un escalofrío. ¿Cierto? Tiritamos. ¿Ya? El Sí, tiritón tiritón. es un movimiento. El movimiento genera calor. Por lo tanto, permite ese tiritón, por más que nosotros no lo veamos en ese momento así, ese movimiento que genera calor permite que en el fondo aumente un poquito la temperatura corporal. ¿Ya? Pero de manera hormonal, ¿ya? La tiroides va a mandar una hormona a la sangre, ¿ya? Y esa hormona que se diluyó en la sangre, podríamos decir, va a aumentar la temperatura corporal, ¿ya? Si aumenta la temperatura corporal, también tiene que aumentar hasta el nivel normal, ¿cierto? No puede aumentar más del nivel normal. Entonces, una vez que aumente la temperatura corporal, esa información llega al hipotálamo, ¿ya? Por lo tanto, se inhibe lo que ocurrió anteriormente, ¿ya? O sea, el hipotálamo deja de mandar información y la hipófisis deja de percibir esa información, ella también deja de mandar esta hormona a la tiroides y la tiroides deja de mandar el T4 porque ya aumentó la temperatura corporal, ¿ya? Entonces, si se siente esa sensación de disminución de la temperatura corporal, se va a generar esta cadena de respuesta hasta que aumente la temperatura corporal. Pero una vez que aumenta, el hipotálamo también percibe, ya aumentó la temperatura corporal, alcanzó el rango normal, por lo tanto hay que inhibir, que eso significa que deje de liberar todas estas hormonas para que aumente la temperatura corporal, porque ya no las necesitamos, ya aumentó hasta el nivel donde es el adecuado, ¿ya? Si no estuviera la inhibición, ya esto después pasaría a, por ejemplo, temperaturas muy altas y generaría lo contrario, fiebre. ¿Se entiende? La retroalimentación negativa, sí que puede Sí, ser, profe, se entiende. Profe, ¿sí? profe, el hipotálamo, el que recibe entonces es el que, ese como la de estos maestra que dijo usted, porque es el que recibe toda la información cuando falta algo o cuando ya está casi listo el cuerpo. Claro, el hipotálamo es como el centro integrador, como es parte del sistema nervioso, ¿ya? Él integra esa información y manda la respuesta a la hipófisis. En realidad, claro, son las dos glándulas, es el hipotálamo y la hipófisis quienes controlan todo. Ya esos dos. Sí, ¿El hipotálamo es el más importante o la es que trabajan en hipófisis? conjunto. No me atrevería a decir cuál es más Ah, importante, pero trabajan en conjunto. Ya, de hecho, se llama, también tiene un nombre que es en conjunto. A ver, no ya, está aquí, pero tiene un nombre en conjunto de hipotálamo y hipófisis que trabajan unidos en el fondo para poder regular todo el resto de las glándulas endocrinas. ¿Ya? perfecto. Esos son los que mueven todo el coso entonces. Ya, muy bien. Exacto. ¿Ya? Y todo esto, que son letras que tienen nombres muy largos, por eso al final lo ponen con letras abreviadas, ya son hormonas. La TSH es una hormona que manda a la hipófisis específicamente a la tiroides para que la tiroides libere otra hormona, que es la T4, y ese en la sangre aumente la temperatura corporal. Entonces, si aumenta la temperatura corporal, el hipotálamo percibe esa información y al percibir esa información interrumpe toda esa cascada, inhibe, que ya deje de mandarse todas esas hormonas porque ya están las condiciones normales. ¿Sí? ¿Alguien más levantó la mano? Profe, entonces, Sí, dígame. la primera vez usted dijo que cuando baja la información corporal, ¿cierto? Y los hipotálamo libera hormona glándula amaestra a la hipófisis mediante hormona a la tiroides, ¿cierto? Que va a liberar una hormona que se llama T4, se disuelve en la sangre para que se caliente
o sea, que se calienta el cuerpo. Para que Una vez aumente la caliente se temperatura repite todo el corporal. proceso normal. Sí, Claro, y una vez pasado, llegando a la temperatura normal, vuelve a repetirse todo el proceso. Nuevamente se le comunica al hipotálamo para que deje de producir información, y la otra que deje de producir T4 para que la cosa se calme. exacto. Lo explicó súper bien. Muy bien. ¿Ya? Todas las, en realidad, todo lo que regula nuestro cuerpo normalmente funciona mediante retroalimentación negativa, ¿ya? Una vez que alcanza el nivel normal de sangre, ya se manda información para que se inhibe, para que deje de mandar hormonas porque ya alcanzó el nivel normal, ¿ya? Entonces, en los únicos momentos donde el cuerpo funciona mediante una retroalimentación positiva, que es lo contrario, ¿ya? Es en el cuerpo femenino, en el momento del parto y de la lactancia, ¿ya? ¿Por qué es una retroalimentación positiva? Porque ocurre lo siguiente, una vez que se manda información para que se libere una hormona que estimule, por ejemplo, todo lo que es el parto, ¿ya? El hipotálamo recibe información, ¿ya? Luego, en el fondo, se liberó mucho esta hormona y esa información también la percibe el hipotálamo, pero permite que en el fondo se siga liberando cada vez más esta hormona para hasta que se complete el proceso. ¿Ya? Entonces, la secreción hormonal también puede ser regulada mediante retroalimentación positiva, que es muy poco frecuente, como les mencionaba, en el cuerpo femenino. ¿Ya? Entonces, en el momento del parto, por ejemplo, la cabeza del bebé va a presionar el cuello uterino, ¿ya? La presión es un estímulo, ¿ya? Entonces, esa información, ese estímulo va a viajar mediante impulsos nerviosos provenientes del cuello del útero, se va a transmitir al cerebro, ¿ya? Esa información en el cerebro se va a transmitir en el fondo, a la glándula hipotálamo hipófisis, ¿ya? Para que se libere una hormona que se llama oxitocina. La oxitocina se va a liberar, va a viajar por la sangre, va a llegar al útero, ¿ya? Y la oxitocina lo que va a hacer, va a estimular contracciones uterinas, ¿ya? Para que el bebé en el fondo pueda salir y va a empujar al bebé hacia el cuello del útero. Si la oxitocina entonces está estimulando, está generando contracción, está generando presión, eso es un estímulo. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que la oxitocina va a provocar más estímulos que va a permitir que en el fondo se libere cada vez más oxitocina. La oxitocina va a generar más movimiento, se va a percibir el estímulo, va a viajar al cerebro, en la glándula de la hipófisis se va a liberar más oxitocina y todo este proceso continúa en el fondo para que se libere más oxitocina para que en el fondo el cuello del útero se pueda dilatar y el bebé pueda salir. ¿Cuándo va a parar esta retroalimentación positiva? Cuando termine el proceso del parto, cuando el bebé salga, ahí recién empieza una retroalimentación negativa para que deje de enviar su oxitocina. ¿Se entiende? Súper bien. Y bueno, con la lactancia materna, no lo tengo acá, pero con la lactancia materna ocurre lo mismo y es la misma hormona, la oxitocina. Entonces, por ejemplo, una vez que el cuerpo empieza a producir leche producto de que tuvo un bebé, ya en la succión del bebé genera un estímulo. Ese estímulo viaja hacia el cerebro, el hipotálamo y la hipófisis mandan oxitocina para que se genere leche, una hormona que en realidad, otra hormona más entre medio hay, ya que es la prolactina para que se genere leche, ya, y al generarse leche, el bebé sigue succionando. El bebé al seguir succionando manda el estímulo nuevamente y se genera cada vez más. Mientras más succione el bebé, más retroalimentación positiva para que se siga generando más leche. Ya, si el bebé deja de succionar, porque no sé, pasó ya el proceso de alimentación o va disminuyendo cada vez más la frecuencia, va disminuyendo la producción de leche. Entonces, la retroalimentación positiva ocurre en el parto y ocurre en la producción
de la leche en la lactancia materna. ¿Se entiende? ¿Dudas? Profe, ¿Sí? el bebé cuando provoca o a chupar, ya provoca un estímulo, ¿cierto? ¿Y ese estímulo llega a dónde? Igual, al hipotálamo, la hipófisis, que van a liberar hormonas para que se siga produciendo más leche. Ya, ¿y esa hormona cómo se llama? La oxitocina también es. Ah, es La la misma ya. oxito- Ya, sí, perfecto. se libera también oxitocina y otra más que se llama prolactina para que se genere leche. Prolantina. Prolactina, con C. Lo voy a escribir. Ya, prolactina. ¿Sí? Entonces, esos serían los casos y los casos en realidad de retroalimentación positiva. Son como las excepciones, porque el cuerpo funciona siempre mediante retroalimentación negativa. Y lo vamos a ver aquí, por ejemplo, en el rol del páncreas en la regulación de la glicemia. ¿Ya? La glicemia, en el fondo, es el nivel de azúcar que hay en la sangre. ¿Sí? Y se regula mediante dos hormonas, ¿ya? Mediante la insulina y el glucagón, ¿ya? Estas dos hormonas regulan cuánto azúcar puede haber en nuestra sangre, ¿ya? Estamos hablando en condiciones de nuestro cuerpo. Excluimos aquí a los diabéticos porque sabemos que la diabetes, en el fondo, la insulina no funciona como corresponde, como debería funcionar, entonces por eso tienen que incorporarla de otra manera, ¿ya? Pero en condiciones donde las personas no tienen diabetes, ya el organismo normalmente va a funcionar de esta manera, ¿ya? Entonces la insulina va a promover la captación de la glucosa, ¿ya? Cuando yo como, ¿cierto? Y como podría decir, incluso más de lo que podría necesitar, ¿ya? Todo el alimento se procesa en el organismo como glucosa, que se va a disolver en la sangre. Entonces, la glucosa que va a estar en la sangre, en el fondo, lo que va a ocurrir es que genere una estimulación, ¿ya? Entonces, fíjese, vamos a ver el dibujo desde aquí, desde el centro. Los niveles de glucosa están normales. Entonces, el primer caso, número 1, aumenta los niveles de glucosa en la sangre, ¿ya? O sea, si yo no recuerdo cuáles son los niveles normales, pero creo que es como 120 máximo, 110 de glucosa en la sangre. Entonces, si aumenta, lo que va a generarse es que se estimule el páncreas, ¿ya? El páncreas va a secretar una hormona que se llama insulina, ¿ya? La insulina va a estimular el hígado para que en el fondo esa glucosa se almacene como glucógeno y disminuya en el fondo la glucosa en la sangre, ¿ya? Entonces la insulina lo que va a hacer es estimular el páncreas para que la glucosa se transforme en una reserva, se guarde, ¿ya? Salga de la sangre y se guarde como una reserva que se llama glucógeno, ¿ya? Entonces los niveles al hacer esto, los niveles de glucosa en la sangre van a volver a ser normales, ¿ya? Ahora, si yo paso mucho tiempo en ayuna, como Para que la incluso, glucosa se... ¿sí? Profe, usted dijo que el páncreas va a liberar insulina para que la glucosa se... Ya, pero ahí se Para que la salta un paso, glucosa se... ¿Qué se haga? Se... se almacene, se guarde, ¿ya? Eso Para que se almacene. en el hígado se almacena como Almacén. glucógeno, ¿ya? O sea, ocurre el proceso para que se almacene como glucógeno. Es una reserva, podríamos decir, para sacar la glucosa de la sangre, si es que está en exceso. O sea, quede como una reserva. Exacto. ¿Sí? Es Quede una como reserva. Y reserva. si tiene menos, Y si tiene menos, ahora lo vamos a ver en la parte de abajo, ¿ya? Entonces, bueno, si la insulina permitió en el fondo almacenar la glucosa, los niveles van a volver a ser normales. Ahora, ¿qué pasa si disminuye la glucosa en la sangre? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando pasan muchas horas de ayuno, de no comer. Por ejemplo, en la noche.
Si nosotros tomamos 11 o cenamos, no sé, 7 de la tarde, y después no comemos hasta el otro día, no sé a qué hora tomarán desayuno ustedes, pero imaginémonos 7 de la mañana, son 12 horas, es mucho tiempo de ayuno. Entonces, ahí se produce una disminución de la glucosa en la sangre, ¿ya? Pero esa disminución dura poquito. ¿Por qué? Porque esa disminución se percibe, estimula el páncreas, ¿ya? El páncreas va a generar una hormona que se llama glucagón, ¿sí? Entonces, esa hormona, el glucagón, ¿Cómo se llama? glucagón, ¿ya? Entonces, el páncreas percibe que disminuyó la glucosa. Entonces, el páncreas va a liberar el glucagón. Y el glucagón lo que va a hacer es estimular al hígado para que el glucógeno que se almacenó en algún momento cuando tenía demasiado azúcar en la sangre, se vuelva a transformar en glucosa y esa glucosa vuelva a circular en la sangre y así la sangre se mantenga con sus niveles normales de glucosa. O sea, hace lo contrario. El glucagón lo que hace es transformar el glucógeno, ya que es glucosa almacenada, lo transforma en glucosa y esa glucosa viaja a la sangre para que aumente los niveles hasta los niveles normales. ¿Dudas? Activa el glucógeno. Exacto. El glucagón lo que va a hacer en el fondo es que el glucógeno se vuelva a transformar a glucosa y esa glucosa pueda volver a circular en la sangre para que aumente los niveles hasta las concentraciones normales. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Vamos bien, Obviamente, profe. Cuando hay mucho azúcar, se almacena la otra y cuando falta azúcar, sacamos del almacenamiento y rellenamos de falta. Vamos bien. Está claro, está claro, está claro. súper. ¿Ya? Ahora, cuando Clarito. hay diabetes, esto no funciona de la misma manera, ¿cierto? Al menos la diabetes tipo 2, que es las personas que se inyectan insulina, ya el páncreas no la genera, por lo tanto, en realidad ocurre el mismo proceso, pero la insulina la hay que inyectar, ¿ya? En el caso de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 Porque es, la páncreas no funciona. exacto, en la diabetes tipo 2 el páncreas no secreta insulina, ¿ya? Ya. Entonces, como no la secreta, las personas se la tienen que inyectar. Entonces, bueno, y ahí ocurre el proceso normal. Y también cuando hay problemas de que le baja mucho el azúcar, las personas pueden hacer dos cosas, o comen para que les suba, ¿ya? O si es una baja, en el caso de un diabético muy baja, ¿ya? Donde a veces incluso pierden el conocimiento por producto de la baja, ¿ya? También esta hormona se puede inyectar, pero es como súper ocasional, es para emergencias, ¿ya? También se puede inyectar el glucagón para que aumente rápido los niveles de glucosa a un diabético que pueden tener una baja extrema, ¿ya? Se llama glucagón. Glucagón. Sí. Perfecto. Glucagón. También dice que hay inyecciones para cuando se baje mucho el azúcar, A un le diabético. inyectan glucagón cuando se baja el azúcar. Sí. Ya, perfecto. ¿Ya? Sí, Milton, ya son las 8:35. Quería terminar con este tema, si no tienen ninguna duda.
Rob dice que se confundió. Rob, no sé cómo se llamará. ¿Alguna duda? ¿En qué parte se confundió? Ay, que me puso No, aquí en el- solo me refería a la hora. Sí, no, es que sí está bien, vamos a terminar la clase. Solamente quiero saber si hay alguna duda, consulta. Démosle nomás, profe, si con la otra profe le damos hasta como las 9:30. Tranquilo, muchachos, el partido a las ¿Está 9. todo claro, profe? ¿Está todo claro? Ya. Tan bueno. No le, di- le No, digo, sí está, le pero digo que la otra profe está. Tan bueno, compañero Moisés. no, pero está bien, está bien. No, yo voy a terminar la clase, si igual tengo que hacer, tengo que ir a comer para que no me baje el azúcar. No queremos que se aburra, profe, si no se va a ir como la otra. Yo estoy que me inyecto Glucagón, me estoy inyectando ya, estoy sin azúcar. Sí. Bueno, entonces si no hay dudas, terminamos la clase. Ya, si no, es hasta las 8:30, 8:40, yo más de eso no trato de no pasarme. Ya, así que eso. La próxima clase entonces repasamos el sistema endocrino y luego ya comenzamos a avanzar en las otras temáticas. ¿Ya? Eso pues, que estén Gracias, muy bien. profe. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, Ya, profe, dice, muchas gracias. profe,